Esta es la nueva consigna política de la boliburguesía en Venezuela, expresada directamente por dirigentes como Diosdado Cabello, y utilizada en actos, marchas y programas mediáticos como forma de cooptar la lealtad y estigmatizar toda crítica interna como traición. La frase, dudar es traición, ha sido observada en gorras y lemas oficialistas durante movilizaciones y discursos recientes en el país. La consigna, dudar es traicionar, no es un llamado a la conciencia revolucionaria, sino la manifestación cruda de la crisis orgánica de la dirección chavista. Cuando un aparato dirigente ya no puede sostener su autoridad sobre la base de un proyecto político que moviliza a las masas, recurre al método del mando jerárquico y la coacción psicológica. La política, desde el punto de vista de la lucha de clases, no se reduce a consignas vacías ni a la obediencia ciega. Una dirección auténticamente revolucionaria genera legitimidad mediante la movilización, la explicación, la discusión de estrategias y la acción concreta. Pero la cúpula chavista, incapaz de mantener la cohesión por su incapacidad de resolver las demandas del pueblo trabajador, transforma la duda en pecado político, criminalizando cualquier cuestionamiento interno. Este recurso no es inocente, el aparato sustituye la autoridad política por la autoridad moral impuesta, haciendo de la obediencia un instrumento de supervivencia de la boliburguesía. La amenaza de traición se convierte en mecanismo disciplinario, aislando al militante crítico y consolidando una dirección degenerada, que se protege de la crítica mientras entrega conquistas obreras y populares al capital y al imperialismo. Esta práctica es expresión del bonapartismo, el Estado y la dirección dicen representar la revolución, y cualquier duda se interpreta como ataque al proceso, mientras la burocracia estatal, cada vez más parasitaria, se coloca por encima de las clases. La consigna revela la incapacidad de la cúpula para sostener su proyecto con legitimidad, y su decisión de reemplazar la política de masas por disciplina ciega y represión ideológica. La duda, inherente a la conciencia de clase, se convierte así en crimen, mientras que la obediencia acrítica asegura la supervivencia de la cúpula, no de una revolución liquidada hace mucho. Cuando dudar se castiga, la traición real ya se consumó en los altos niveles de la dirección. Criminalizar la crítica es criminalizar a la clase obrera. La consigna, dudar es traicionar, no es un simple acto de autoritarismo burocrático, es un ataque directo a la capacidad política y autónoma de la clase obrera. Dudar, cuestionar y discutir son facultades esenciales de la conciencia de clase. Como enseñaba Lenin, sin crítica no hay conciencia, y sin conciencia no hay revolución. La criminalización de la duda es, en consecuencia, un intento de desarmar políticamente a los trabajadores, subordinando su pensamiento y su acción a la obediencia ciega. Criminalizar la crítica cumple varias funciones ideológicas y políticas. Los capituladores pretenden que cualquier cuestionamiento al aparato se perciba como un ataque a lo que ellos llaman revolución. La política deja de ser un terreno de disputa consciente de ideas y estrategias y se transforma en un espacio donde el desacuerdo es equivalente a traición. Este mecanismo es característico del bonapartismo, donde la burocracia estatal se erige como intermediaria indispensable, monopolizando la representación de los intereses populares. La cúpula iguala su palabra con la voz de la clase obrera, cuestionar la dirección equivale a cuestionar a las masas mismas. Esta ficción política despolitiza al proletariado, transformando a los trabajadores en espectadores de su propia lucha. La autonomía obrera se ve anulada, y toda iniciativa de autoorganización se convierte en presunta deslealtad. Cada voz disidente se etiqueta como traidora, contrarrevolucionaria o incluso colaboradora del imperialismo. Este recurso paraliza la lucha de masas, generando miedo y desconfianza dentro de la militancia. La represión ideológica sustituye al debate político y neutraliza cualquier capacidad de acción independiente del proletariado, dejando el terreno libre para la burocracia parasitaria y los acuerdos con el imperialismo. La consigna subvierte la relación entre dirección y masas, la política consciente se reemplaza por obediencia automática, y la duda revolucionaria, que es el motor de la conciencia de clase, es convertida en crimen. Parentesco histórico peligroso. La consigna, dudar es traicionar, no surge del vacío, ni es un simple error retórico de los capituladores. Su raíz política es profunda y tiene precedentes históricos claros, todos ellos ligados a la degeneración de partidos revolucionarios y a regímenes bonapartistas o reaccionarios. Este parentesco histórico revela el peligro de reproducir prácticas autoritarias bajo la apariencia de defensa revolucionaria.
En la historia del movimiento obrero y los procesos revolucionarios se pueden identificar casos paradigmáticos de esta lógica. El Partido Comunista y la URSS bajo Stalin, la consigna de que el partido siempre tiene razón, y la idea de la infalibilidad del partido fueron utilizadas para suprimir toda crítica interna y justificar la represión de militantes revolucionarios. Lo que se presentaba como defensa de la revolución era, en realidad, consolidación burocrática y monopolio de la dirección sobre el Estado y las masas. La consecuencia fue la degeneración política del partido, la eliminación de la crítica consciente y la despolitización de la clase obrera. Fascismo y nacionalismo, el lema, el que no está con nosotros está contra la nación, ejemplifica cómo los regímenes reaccionarios transforman la política en un terreno moral, donde la obediencia se convierte en patriotismo y la crítica en traición. Tiene la misma lógica porque se sustituye la lucha de clases y el debate político por la identificación del Estado, la nación o el partido con la totalidad de la sociedad, criminalizando cualquier resistencia u oposición. Dictaduras militares, bajo estas, la frase, pensar es subversivo, revela de manera explícita la intención de neutralizar la conciencia y la autoorganización de los trabajadores y sectores populares. La crítica y la reflexión se convierten en delitos mientras el aparato dirige la vida política de forma jerárquica. En todos estos casos, la repetición histórica no es casual. La consigna, dudar es traicionar, refleja el mismo patrón de burocratización y bonapartismo degenerado, ya que no busca fortalecer al pueblo ni educar políticamente a la clase trabajadora. Pretende blindar a la cúpula dirigente contra la crítica interna y mantener el monopolio de la dirección sobre la representación política del pueblo. Convierte la política de masas en obediencia mecánica, desplazando la conciencia de clase por miedo y culpa. El parentesco histórico de esta consigna es extremadamente peligroso. Lo que se presenta como lealtad revolucionaria es, en realidad, una práctica de degeneración burocrática que siempre precede a la despolitización de las masas y a la consolidación de un aparato autoritario. La historia demuestra que solo la crítica y la autoorganización del proletariado pueden impedir que la burocracia se convierta en el verdadero enemigo en la lucha por la emancipación social. Preparando el terreno para las purgas. La consigna, dudar es traicionar, no es solo un recurso ideológico para disciplinar conciencias, es la antesala política de la represión preventiva. En la historia de los procesos revolucionarios degenerados, este tipo de formulaciones cumple siempre la misma función, preparar ideológicamente a la base para aceptar la persecución de los sectores críticos como una necesidad revolucionaria. Cuando una dirección decreta que la duda equivale a traición, el paso siguiente no es accidental ni contingente, sino lógico y necesario desde el punto de vista del aparato. Depuración interna, la criminalización de la duda permite justificar purgas dentro del movimiento, del partido o de las organizaciones sociales. Militantes con trayectoria, cuadros formados en la lucha y sectores honestos del proceso pasan a ser señalados como desviados, confundidos, o directamente, enemigos. Estas depuraciones no buscan fortalecer la revolución, sino eliminar cualquier foco de pensamiento independiente, consolidando una dirección homogénea, dócil y subordinada a la cúpula burocrática. Persecución de militantes críticos, la represión no comienza con tanques en la calle, sino con la estigmatización política. El militante crítico es aislado, desacreditado, privado de espacios de participación y, llegado el momento, sancionado administrativa, judicial o policialmente. Este proceso permite que la represión se haga en nombre de la revolución, del antiimperialismo o de la defensa del proceso, ocultando su verdadero contenido, la defensa de los privilegios del aparato y su política de conciliación con el capital. Criminalización de las luchas obreras autónomas. Una vez establecida la ecuación crítica es traición, toda lucha obrera independiente se convierte en sospechosa. Huelgas, protestas por salarios, denuncias contra la corrupción o exigencias de control obrero son presentadas como maniobras desestabilizadoras. El proletariado deja de ser sujeto político. Así, la lucha de clases es sofocada en nombre de la estabilidad y la unidad, es decir, en nombre del orden burgués. Este proceso expresa con claridad el bonapartismo, donde el aparato estatal se coloca por encima de las clases, reprimiendo las expresiones autónomas mientras invoca una retórica revolucionaria. La represión deja de presentarse como defensa abierta del capital y se reviste de legitimidad ideológica, lo que la hace aún más peligrosa.
Cuando la duda es declarada traición, la represión ya no es una posibilidad futura, sino una necesidad inmediata del aparato. La represión de la izquierda es siempre la confesión final de una dirección que ha roto definitivamente con cualquier deseo revolucionario. El verdadero traidor no duda, obedece. Esta consigna invierte de manera consciente y reaccionaria la experiencia histórica del movimiento obrero. El verdadero traidor no es quien duda, sino quien obedece sin cuestionar. La historia demuestra con claridad que las grandes derrotas del proletariado no fueron producto del exceso de crítica, sino de la sumisión acrítica a direcciones burocráticas y conciliadoras. Los grandes traidores de la clase obrera no dudaron nunca porque obedecieron órdenes contrarias a los intereses de las masas. Acataron líneas políticas dictadas desde arriba, incluso cuando implicaban capitulación ante la burguesía o el imperialismo. Miraron a otro lado frente a la represión, la corrupción y la entrega de conquistas históricas. La obediencia ciega ha sido siempre el lubricante de la traición. Allí donde la crítica fue sofocada, la burocracia avanzó sin resistencia, desarmando políticamente a la clase y conduciéndola a derrotas históricas. Por el contrario, la duda revolucionaria ha sido el motor de los grandes avances del proletariado. Fue la capacidad de cuestionar lo establecido lo que hizo posible octubre de 1917, cuando los bolcheviques rompieron conscientemente con el etapismo, desafiaron al gobierno provisional burgués y enfrentaron incluso a los sectores vacilantes dentro de su propio partido. Aquí es imprescindible recordar la lucha implacable de Lenin contra la dirección bolchevique, expresada primero en sus cartas desde lejos, censuradas por la dirección del partido, que temía la radicalización de las masas y la ruptura abierta con la burguesía liberal. Lenin estaba entonces en minoría dentro del partido, aislado frente a una dirección que defendía la unidad con el gobierno provisional y la continuación de la guerra imperialista. Lejos de someterse a la disciplina entendida como obediencia ciega, Lenin reivindicó el derecho y el deber de luchar contra una dirección vacilante, separada de la dinámica real de la lucha de clases. En ese contexto hizo referencia a Carlos Liebknecht, quien en el Parlamento alemán votó solo contra los créditos de guerra, quedando 1 contra 101, como expresión consciente de ruptura con el socialpatriotismo de la socialdemocracia alemana. Ese 1 contra 101 no fue un gesto individualista ni una provocación moral, sino un acto de ruptura política de clase. Liebknecht comprendió que obedecer a la mayoría parlamentaria significaba traicionar al proletariado internacional y legitimar la guerra imperialista. Para Lenin, este ejemplo condensaba una enseñanza central del marxismo revolucionario: cuando la dirección se adapta al orden burgués, el deber del revolucionario es romper con ella y apelar a las masas, incluso si esa ruptura comienza en condiciones de aislamiento. Apoyándose en las bases obreras y en la experiencia viva de las masas, Lenin plasmó esta lucha en las tesis de Abril, con las que golpeó políticamente a la dirección, desenmascaró su adaptación al régimen burgués y enderezó el rumbo del partido hacia la toma del poder. Sin esa capacidad de crítica revolucionaria frente a la dirección vacilante, apoyándose en las bases obreras y en la experiencia de las masas, y sin la ruptura consciente con la línea dominante, octubre habría sido imposible. La consigna, dudar es traicionar, no expresa fortaleza ni cohesión revolucionaria. Es, por el contrario, la confesión abierta de una dirección que ha roto con la dinámica de la lucha de clases y que solo puede sostenerse mediante la disciplina impuesta. Frente a esta lógica, el marxismo sostiene una verdad fundamental: la disciplina revolucionaria no es obediencia ciega, sino unidad consciente en torno a un programa de clase. Cuando ese programa es abandonado, la crítica se convierte en un deber histórico.